Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, político, educativo, económico y eventualmente teológico, como de costumbre, llegando a través de los canales 101 y 1101 de Claro, el canal 81 de Altiz, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cable diseminados en todas las provincias de nuestro país. De entrada, excusar la presencia de los compañeros Julián y Daniel, que por causas mayores no pueden acompañarnos en el día de hoy, pero aquí nosotros vamos a estar tratando un tema muy importante. Vamos a hablar de la filosofía del cambio, especialmente adecuado al contexto político partidario, tomando en cuenta diferentes escenarios. El cambio como un ente filosófico. La dialéctica de por sí hace referencia al cambio, porque es un proceso que va de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y lo que sugiere la dialéctica es que si no hay contradicción, si no hay contraste, si no hay duda, si no hay escepticismo frente a cualquier postura que pudiera considerarse como tesis, entonces no hay evolución, no hay dinamismo, en definitiva no hay cambio. De modo que el cambio es un elemento esencial de la dialéctica. Y hay un filósofo griego de la antigüedad, de varios cientos de años antes de Cristo, llamado Heráclito de Éfeso, que se caracteriza porque se refirió exactamente al tema del cambio. A Heráclito muchos lo llamaban el oscuro por lo intrincado de su pensamiento, de su lógica y de su razonamiento. Pero también se le distingue por una expresión muy especial y típica. Dijo Heráclito: nadie se baña dos veces en un mismo río, porque la esencia del río es el agua. Y como las aguas pasan, cambian, cuando nos vamos a bañar por segunda vez en el río, ya son otras aguas y por lo tanto ya es otro río. De modo que él refiere al cambio. Pero además, Heráclito considera que el cambio es un factor esencial de todo lo existente. Todo cambia, todo fluye. Se dice, en una ocasión incluso refirió a la llama del fuego como ejemplo del cambio. La llama está en constante movimiento y así es la vida, decía Heráclito. De modo que hablar de cambio en nuestros tiempos no es casual, sino que tiene su fundamento en la propia filosofía griega heraclitiana. Pero no solo Heráclito, también Platón se refirió al cambio, aunque como Platón, como saben, hablaba del mundo de las ideas, que es un mundo perfecto en donde se supondría que no habría cambio, pero en las cosas materiales en que se refleja y se manifiestan esas ideas, sí se produce cambio en el pensamiento platónico. Y Aristóteles, discípulo de Platón, también hablará sobre el cambio y hará referencia a un cambio de esencia, a un cambio de fundamentos, cuando cambia la base de cualquier objeto o cualquier situación o condición, y el cambio superficial, cuando lo que cambia es la forma, pero se mantiene la base. De manera que en la filosofía griega antigua, Heráclito, Platón y Aristóteles hacen referencia de manera importante al cambio. Ya en los tiempos modernos, con Immanuel Kant y con René Descartes, también habrá referencias importantes al tema del cambio. Por ejemplo, Kant habla de la importancia del cambio desde el punto de vista de la esencia de las cosas. Es decir, cómo las cosas han de cambiar y cómo el cambio constituye también un factor clave en la existencia y en todo el contexto en sentido general. De modo que el cambio es un elemento clave dentro de la filosofía y por eso estamos hablando de la filosofía del cambio. El cambio es una naturaleza, es una propiedad
de las cosas, de las personas y de los objetos, decía Heráclito. Pero también pudiera decirse que el cambio es la alternativa de las personas cuando necesitan evolucionar, cuando necesitan avanzar. Es como si se dijera que el cambio es la filosofía del retador, el cambio es la filosofía del oprimido, el cambio es la filosofía de la persona que necesita ascender. Y entonces para ascender, para vencer al retado, para superar una condición de opresión, es preciso el cambio. De manera que el cambio es esa filosofía del retador. Ahora bien, y cuando no se es retador, cuando no se es oprimido, sino que se está en la zona de confort para la persona, en una condición confortable, ¿qué papel juega el cambio? El cambio entonces no solo es situacional, sino que el cambio también hay que tomarlo en cuenta, como planteaba Heráclito, como un carácter esencial. Porque, como decimos en política, una cosa es con guitarra, que pudiera ser cuando se está en la oposición, y otra cosa es con violín, que pudiera ser cuando se está en el gobierno. Entonces, cuando se tiene a mano la guitarra y se está en oposición, se quiere cambio. Pero, ¿y cuando se está en el gobierno y se tiene a mano el violín? ¿Qué con el cambio? ¿Qué hacer con el cambio? ¿Qué se piensa del cambio? Y entonces ese es el factor como de análisis que nosotros queremos desarrollar, el carácter filosófico y esencial del cambio, de la persona que valora el cambio, no por la circunstancia que está viviendo, no por necesidad, sino porque considera que el cambio es un factor importante para avanzar, para evolucionar, para crecer, para desarrollarse. Igualmente, se ha asociado el cambio con la juventud, por lo mismo que he dicho anteriormente, con las aspiraciones, porque el joven quiere llegar a ser, el joven quiere llegar adulto, el joven quiere conquistar, y por lo tanto los jóvenes son los que han propiciado cambios. Sucedió con Atilas, joven, sucedió con Julio César, más o menos joven, sucedió con Alejandro Magno, sucedió con Abraham Lincoln y su lucha por la superación del problema de la esclavitud, sucedió con Kennedy en los Estados Unidos. La juventud en la historia ha sido propiciadora del cambio. La juventud es disruptiva, procura cambios. Ahora, la persona que no es joven, por ejemplo, biológica o físicamente, porque tiene una edad avanzada, pudiera también ser agente de cambio. Es decir, pudiera ser joven en términos de aspiración al cambio y al dinamismo, de modo que no está asociado necesariamente la condición liberal a la condición de la edad de la persona. La condición de liberal como ente de cambio o la condición tradicional o conservadora, en sentido general pudiera decirse que se asocia a la juventud física, pero no necesariamente. El conservador es la persona que se conforma con el status quo, con el estado de situación, y que por lo tanto no aprecia el cambio, sino que prefiere mantenerse en un estado de cosas. El liberal, entonces, es la persona que quiere alterar ese status quo, que tiene aspiraciones, que quiere innovar, que quiere pasar a factores nuevos. De manera que hay una filosofía del cambio en las personas, que tendría un carácter situacional, eventual, a partir de la necesidad de cambiar que tiene la persona, o tiene un carácter esencial a partir de que la persona haga como profesión de cambio, sea abanderada, la persona sea abanderada del cambio, de la evolución, del dinamismo, en definitiva de la dialéctica. El cambio es un factor importante o central de la dialéctica. Y entonces, en el siguiente segmento,
vamos a referirnos al cambio, pero aplicado al contexto político. Y vamos a hacer una referencia, por ejemplo, a la historia política británica, a la historia política estadounidense, en cierto sentido proveniente o influenciada en principio por la anterior, para terminar entonces con la historia política dominicana, hablando del cambio y el significado del cambio como un constructo social, como un factor importante en el imaginario social de la República Dominicana. ¿Qué representa el cambio? De eso vamos a hablar con ustedes después de una breve pausa. Así que pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando hoy del cambio. El cambio como un factor esencial de la dialéctica, pero también el cambio como una filosofía que se asume por parte de las personas para entrar en proceso de evolución y en proceso dinámico. Y hemos hablado del cambio en el pensamiento filosófico, especialmente griego, y también del periodo postmedieval. Ahora vamos a referirnos al cambio, aplicado más al contexto político, porque en política se habla mucho de cambio, ¿verdad? De cambiar de partido, cambiar de gobierno, cambiar de candidatos. En el siglo XIII, después de Cristo, Inglaterra estaba gobernada, como en nuestros tiempos más o menos, por una monarquía, el rey Juan Sin Tierra, que había sucedido a su hermano, el rey Ricardo Corazón de León. Se produjo en el seno de su reino una protesta de un grupo de nobles y otras personas ingleses solicitando una serie de reivindicaciones, reconocimiento de derechos individuales, derechos que por el carácter absolutista de la monarquía no se consideraba que fuesen posible, aplicable para las personas en sentido general. Con ese reclamo de derechos, los británicos estaban probablemente reviviendo el sentido de ciudadanía que en la antigüedad, desde los tiempos de Pericles, se había ejercitado en Grecia y que luego también se ejercitaba y se desarrollaba en la Roma imperial, pero que con la caída del Imperio Romano de Occidente se ocultó en buena parte ese sentido de ciudadanía, de pertenencia a un territorio determinado en el cual la persona como ciudadano debía disfrutar de una suerte de derechos y también corresponderse con unos deberes determinados. Entonces, estos ingleses, con su reclamo al rey, provocaron el nacimiento de un documento importante que se conoce como Carta Magna. Y en la Carta Magna, entonces, se les hizo a ellos una serie de reconocimientos de derechos y también de deberes en esa sociedad británica. Unos siglos después, hacia el siglo XVII, digamos, 1642 y siguiente, en que continuaba la monarquía inglesa, esta vez con el rey Carlos I, entonces surge de nuevo, renace una lucha también en esta ocasión con Oliver Cromwell, quien plantea la necesidad de transformar el modelo de gobernanza de Inglaterra. Y no solamente plantea, sino que encamina un proceso de lucha conspirativa contra la monarquía que dio al traste con la misma y terminó el propio rey Carlos I siendo ejecutado. De modo que se suprimió el sistema monárquico en esta ocasión y nació una especie de protectorado o una especie de república en Inglaterra que se mantendría desde finales de los años 40 del siglo XVII hasta prácticamente, según algunos tratadistas, hasta la Revolución Gloriosa
de 1685-88, cuando se depone entonces la monarquía de Gustavo II, pero se diría que hasta 1660, cuando concluye entonces ese sistema republicano de Cromwell y se repone la monarquía. En este caso con Carlos II, como heredero al trono de Carlos I, el rey depuesto anteriormente. Después vendría, como dije, la Revolución Gloriosa de los años 80. La revolución de por sí implica cambio. La revolución es un cambio brusco, es una disrupción que se produce en esa sociedad británica. Y ya saben ustedes que hacia un par de siglos posterior, hacia 1776, final del siglo XVIII, entonces se produce la revolución independentista estadounidense que da nacimiento a un nuevo modelo de gobierno, que es la república estadounidense. Es importante cuando se habla de cambio hacer referencia a esta república estadounidense, porque lo que se supone que surgiera luego de este levantamiento era la proclamación de un nuevo rey, como había un rey en Francia, como había un rey en España, como había un rey en Italia, como había un rey en Inglaterra. El supuesto es que nacería un nuevo reino en el norte de América, pero no fue así. Con Washington, con Hamilton, con Jefferson y otros más de los tratadistas, se plantearon el nacimiento de una república, de un sistema de gobernanza en que las personas tuviesen participación, en que las personas pudieran intervenir en la toma de decisiones y pudieran además disfrutar de derechos y cumplir con una serie de deberes. De manera que aquí nace de manera formal este nuevo modelo. Ese es un cambio significativo, tan significativo que apenas unos años después se produciría la revolución en Francia, la Revolución Francesa, con influencia importante, apreciable, de la experiencia estadounidense, pudiera decirse norteamericana. Incluso con la intervención de oficiales que intervinieron anteriormente en la Revolución Inglesa, ahora participaron en la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es un símbolo de cambio. Porque ahí sí que hay una importante escisión en el sistema monárquico, hasta la ascensión luego de Napoleón Bonaparte, que se inserta en ese sistema más o menos republicano, pero termina también recreando de nuevo el sistema monárquico, en este caso con el imperio. Pero continuamos en el caso de los Estados Unidos. El presidente Washington gobierna el país por 8 años, por 2 periodos consecutivos, y luego se retira y otro presidente le sucede que gobierna por 4 años, y luego le sucede el presidente Jefferson, que gobierna por 8 años, y así sucesivamente, ¿verdad? El presidente Monroe y otros más que van a mantenerse en el gobierno de ese país por 4 o por 8 años y no más. No había un principio constitucional estricto que les obligara a reducir su mandato a 4 años o a 8 años, sino que el sentido de cambio, la filosofía de cambio, el criterio de cambio estaba presente en la política de ese país, pero también en la sociedad de ese país. Porque ese cambio no solamente se daría de candidatos y de candidaturas o de presidentes, sino también de partidos. Es decir, que la idea de cambio en la historia política de los Estados Unidos ha estado muy clara, y rara vez
un partido ha gobernado más de 8 años o más de 2 periodos de manera consecutiva en ese país. De modo que cuando la población escoge un partido y un candidato, pero digamos en este caso un partido en una fecha determinada y reelige ese partido, lo que casi siempre sucede a seguidas es que la población cambia a otro partido, en este caso el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Muy pocas excepciones. El presidente Franklin Delano Roosevelt, ya el siglo pasado, desde 1933 hasta 1945, se mantendría no solamente su partido, sino incluso él como presidente de la República. Roosevelt es un ejemplo claro de la supervivencia en el tiempo, porque logró 3 reelecciones consecutivas. Es el único caso en la historia de los Estados Unidos, y como murió siendo presidente, le sucedió su vicepresidente, que era Harry Truman, que también luego logró la elección para la presidencia de la República. Así que en ese caso, el Partido Demócrata, que era su partido, y la fórmula Roosevelt-Truman logró mantenerse hasta principios de la década de los años 50, desde principios de la década de los años 30. Ahí se parece un poco a lo que ha sucedido muchas veces en la República Dominicana. Es decir, que el cambio ahí se mantuvo por más tiempo. Pero luego, con el advenimiento del presidente Eisenhower, que luego le sucedería el presidente John Fitzgerald Kennedy y así sucesivamente, se nota la alternabilidad en el poder, no solamente de presidentes o de fórmula presidencial, sino también de partido, que se va a mantener hasta los años 80, en que con el caso de Ronald Reagan y George Bush van a ocupar la presidencia y el gobierno de los Estados Unidos como partido, en este caso el Partido Republicano, por 3 periodos consecutivos. Pero en lo sucesivo, tanto el presidente Bush hijo como el presidente Clinton como el presidente Obama han logrado no más de 2 periodos sus partidos en el gobierno. Lo que con esto quiero resaltar es cómo la idea del cambio forma parte de la filosofía política en la sociedad estadounidense. En esa sociedad, tanto los partidos políticos y los dirigentes políticos como la población entiende la importancia del cambio. Entiende que el cambio es renovación, entiende que el cambio es riqueza, entiende que el cambio es oportunidades, entiende que es evolución y que es avance. Y que la sociedad avanza cuando hay cambio, cuando no se aferra a un criterio absoluto que sobrevive a través del tiempo. Porque la ausencia de cambio significa la sobreestimación de un estado de confort. Y cuando la persona está en un estado de confort, entonces probablemente se conforma con el mismo porque se siente cómodo con el mismo y eso detiene la evolución. Por lo tanto, el cambio es conveniente para la evolución, como lo es la dialéctica, ¿verdad? Como lo es el devenir, como lo es el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de las acciones. El cambio como un elemento propio de la filosofía, de la cultura social de un país o de un pueblo, en este caso de la sociedad estadounidense. Y a partir de la experiencia Roosevelt que he referido, entonces se procuró constitucionalizar ese proceso de alternancia en el gobierno, no fuese que luego pudieran suceder otras situaciones en las que un partido o un político quisiera permanecer por mucho tiempo en el poder. Hay algunas características peculiares, por ejemplo, se trata de alternabilidad y por lo tanto si un presidente no consigue la reelección, como sucedió en el proceso pasado con el presidente Trump,
entonces sí puede volver a agotar un segundo periodo, como sucedió también en el siglo XIX con el presidente Cleveland, que también agotó un periodo de gobierno, es el único caso, un periodo de gobierno, no ganó las elecciones siguientes, sin embargo, en el proceso siguiente sí participó de nuevo y ganó las elecciones. Es decir, que es el único caso hasta ahora en que en los Estados Unidos ha habido un presidente que ha agotado 2 periodos no consecutivos. Han agotado, presidente, un periodo o 2 periodos consecutivos, pero no 2 periodos de manera no consecutiva, y ahora entonces con el caso de Trump y el Partido Republicano se procura como repetir la historia de modo que pueda volver de nuevo a ser presidente de la República por un segundo periodo, como decimos nosotros aquí, y nunca más, por una segunda oportunidad de ser gobierno en ese país. Esa experiencia del cambio en la política de los Estados Unidos está también ligada al nivel de desarrollo humano de la sociedad. No podemos olvidar que se trata de una población que tenía una experiencia importante de la vida británica, de una población que tiene una herencia histórica importante, incluso que tuvo un nivel de desarrollo académico e intelectual apreciable desde los orígenes del Estado, de la existencia del Estado, y por lo tanto eso permitió además una solidez, una fortaleza en las instituciones. Y la fortaleza en las instituciones constituye un factor clave para que haya respeto en la sociedad y para que la gente también se someta a una disciplina. Donde no hay fortaleza institucional, como suele suceder en los países subdesarrollados, con frecuencia también hay ausencia de disciplina, ¿verdad? Hay una disciplina muy débil y entonces el absolutismo se puede dar con mayor facilidad y la tendencia a eternizarse en el poder, a considerarse mesías los dirigentes políticos y a entenderse como únicos y como predestinados para gobernar siempre y todo el tiempo, encuentra un caldo de cultivo o un terreno más fértil en esos países subdesarrollados que en los países desarrollados o en vías de desarrollo, donde ese desarrollo también tiene una implicación en términos de la conciencia de derechos y deberes, en términos del ejercicio ciudadano de las personas y en términos también de la calidad de vida y de la aspiración de las personas a alcanzar cada vez mayores niveles de desarrollo. De manera que en los países subdesarrollados la persona se conforma. En los países desarrollados la gente normalmente va por más y entonces cuanto más tiene, más quiere, ¿verdad? Desarrollaría la cultura de la ambición que planteaba Adam Smith en aquellos tiempos, de la ambición que es de producir cada vez más, avanzar cada vez más, en definitiva, ir por más. E ir por más lleva consigo el cambio, porque significa mirar, explorar las posibilidades de mejorar, de cambiar el estado actual de cosas, el status quo, por un estado que se corresponda mejor con las aspiraciones de las personas y con el deseo también de avance de las personas. Eso es con relación a la filosofía del cambio más o menos en la historia política estadounidense. Pero vamos a ver ahora cómo nosotros relacionamos esa filosofía de cambio con la historia política nuestra dominicana, porque aquí el cambio también constituye un elemento muy importante, pero naturalmente, como se diría, mutatis mutandi, es decir, tomando en cuenta o cambiando lo que es preciso cambiar con relación a la diferencia
de las sociedades en términos de desarrollo humano, en términos de conciencia de derechos y deberes, más o menos aquí se adecúa, ¿verdad?, a las características de la sociedad dominicana. Así que en un próximo segmento y después de una breve pausa, entonces vamos a volver con ustedes tomando en cuenta la filosofía del cambio aplicado a la realidad dominicana o a la historia política dominicana. Pausamos y volvemos en breve. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la filosofía del cambio aplicado al contexto político. En el segmento anterior nos referimos a la historia política de los Estados Unidos de manera así ligera, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la historia política dominicana y la idea del cambio. Hacia el año 1962 y luego 1963 apareció en el escenario político nuestro la necesidad de producir un cambio porque había concluido un periodo, el periodo de la tiranía de Trujillo en el año anterior, 1961, y entonces eso habría de implicar un cambio significativo. Digamos que si se hubiese mantenido sus hijos, sus familiares, sus hermanos y sus adláteres en el gobierno, entonces probablemente no se producía cambio, sino que se mantenía ese sistema de la tiranía. Pero no sucedió así. La población tenía ya necesidad de cambiar y abrazó la idea de cambiar ese modelo tiránico, opresor, por un modelo participativo, por un modelo democrático. Y ahí aparece entonces la figura del profesor Bosch. Juan Bosch representó el cambio en el espectro político de la República Dominicana. Cambio en todos los sentidos y cambio que de manera radical se sintió. Muchos críticos dicen y pueden decir que el cambio es conveniente desarrollarlo de manera paulatina, porque cuando se procura hacer un cambio muy brusco, para las personas que están ya acostumbradas, como decía, a un estado de confort, cambiar de manera brusca les resulta complejo, complicado. En la juventud, que es desafiante, en la juventud que procura la disrupción y procura probar a lo nuevo, el cambio brusco no resulta tan agresivo. Pero para las personas que ya están acostumbradas a un estado de cosas y que por lo tanto tienen una visión más conservadora, el cambio brusco es muy fuerte. Y por lo tanto es necesario que a esa persona se les dosifique el cambio. Y probablemente la metodología seguida por el gobierno del PRD y del profesor Bosch fue brusca, no fue tan paulatina, y entonces diversos sectores, por ejemplo militares, por ejemplo religiosos, la religión no suele ser muy dada al cambio. La religión suele seguirse de tradiciones y por lo tanto suele ser conservadora y apreciar por la misma creencia, por la misma esencia de la religión que es la fe y que es la creencia, suele ser más lenta en ese proceso de cambio. Por ejemplo, en el catolicismo, el Concilio Vaticano II constituyó un proceso importante de cambio después de un Concilio Vaticano I que había tenido algunas acciones de retroceso incluso como reacción a acontecimientos anteriores, y ni decir del Concilio de Trento como reacción al cambio brusco que representó la Reforma Protestante. Así que la Reforma generó un modelo de cambio y el concilio que le siguió entonces procuró fortalecer la tradición y rechazar todo lo que pudiese mantenerse como cambio.
y la iglesia se mantuvo por buen tiempo bastante conservadora, hasta que se diría que en el Concilio Vaticano II del siglo pasado, de los años 60, entonces tuvo un sentido de apertura, incluso de inclusión, valga la redundancia, de inclusión de minorías, de inclusión de posturas y opiniones diferentes, como fue, por ejemplo, el tema de la inculturación del evangelio y de la doctrina y de la liturgia a otros modelos diferentes. De modo que eso representó un cambio importante. Y después, en el mismo contexto religioso, se han producido procesos de cambio importantes en la iglesia, el actual Papa Francisco, y ahora mismo que se está trabajando lo del sínodo, de modo que se está tratando, se está procurando atender a la necesidad de cambio que se da en la sociedad. Y el sínodo es entonces para escuchar las aspiraciones de las personas y las sugerencias y ver qué aspectos se pueden cambiar. Y nótese que ya hay también algunas reacciones de unos cardenales por ahí frente a ese proceso de cambio que se ha estado dando. Pero eso es en el contexto religioso, porque decía que la religión suele ser normalmente conservadora. Ahora, después de la aparición del profesor Bosch, aunque se frustró el gobierno que se supone debía permanecer durante 4 años, pero ese ensayo implicó un cambio importante en la mentalidad, una probadita, se diría, de la sociedad a lo que es la democracia, la participación y el reconocimiento de derechos, especialmente de derechos civiles y políticos en la gente. Que ya saben, hacia el año 1966 se instaura el régimen del presidente Balaguer, que entraría tal vez en un proceso de cambio, pero entonces muy displicente. El proceso de cambio fue bastante lento y era de esperarse porque era un personaje de aquellos tiempos. Ahora, hacia el año 1978, con el PRD y el presidente y Antonio Guzmán, un empresario de Santiago, entonces sí se trabaja y se vende la idea del cambio, que en esa ocasión se definía como el cambio sin violencia. Para el cambio sin violencia, entonces decídete por esta nueva fórmula, Antonio Guzmán y el PRD. La idea del cambio prendió en la sociedad y en la población. La gente asimiló, la gente compró el discurso del cambio y cambió. Y participó en el proceso electoral con muchas precariedades, contradicciones y obstáculos. Sin embargo, participó y cambió, eligió. Y de hecho, el gobierno del presidente Guzmán, no hay dudas de que introdujo cambios apreciables en ese periodo. En ese periodo de 1978 al 1982, por ejemplo, en la democratización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos de la gente, de los derechos del dominicano, por ejemplo, a residir en su territorio, abriendo las puertas para el retorno de los que estaban en el exilio y también abriendo las puertas de las prisiones para los presos políticos, entre otros cambios importantes. De manera que no hay dudas de que en este periodo la gente aprendió lo que era el cambio y se ejecutó en buena parte la prédica del cambio sin violencia con la que había llegado al poder el presidente Antonio Guzmán en el año 1978. El próximo fenómeno de cambio pudiera ser como prédica en el año 1990, cuando el profesor Bosch y su Partido de la Liberación Dominicana
entonces ofrecía un cambio radical, especialmente en términos de la justicia, en términos de la honestidad y en términos de la transparencia en la administración pública. Eso fue un discurso, ¿verdad? Una prédica del profesor Bosch, que tuvo también una gran aceptación en la población porque estuvo a punto de ganar las elecciones, es decir, alcanzó una votación significativa. No obstante, se mantuvo el régimen balaguerista que se había instalado en el año 1986 y ya ven que se mantiene hasta el año 1996, por 10 años, después de haber agotado 8 años atrás o haber concluido 8 años atrás un periodo de 12 años, lo que significa que esa idea de cambio que decíamos estaba muy clara en la sociedad estadounidense, que no le daba más de 8 años a un presidente y generalmente a un partido. Aquí eso no se estaba ejecutando porque el presidente Balaguer había gobernado por 12 años y su partido, y luego estaba gobernando ahora en los años 90 por 10 años también con su partido. Pero en el año 1996 aparece el otro factor de cambio importante, que era lo de el nuevo camino que planteaba entonces el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández se presenta como la cara del cambio, como el llamado a cambiar para la población, para la gente. Y esa población que había entendido la importancia del cambio y en el año 1978 lo había votado, y que en el año 1990 también había dado señales de identidad con la idea de cambio, y se diría que estaba asimilando en sus entrañas, en su interior, la filosofía del cambio y la cultura del cambio, la restableció en este año y efectivamente se produjo el cambio a lo que prometía el doctor Fernández como nuevo camino. No hay dudas de que en ese periodo suyo de 4 años se produjeron cambios importantes, porque se inició un proceso de reforma y modernización del Estado y también de reforma y modernización de la justicia y también de reforma en múltiples instituciones públicas, instituciones del Estado. También hubo un cambio apreciable en el campo de la diplomacia. El país logró insertarse finalmente en los organismos de cooperación internacional, así que hubo un cambio, podría decirse que se produjo un cambio apreciable durante esos 4 años de gobierno del año 1996-2000. Luego tendríamos el gobierno de Hipólito Mejía, el retorno de Leonel al poder, que entonces ahora sería como una especie de vuelve y vuelve. Es decir, este cambio ahora fue para retornar a lo que había sucedido 4 años anteriores. Pero el siguiente modelo de cambio que surgiría sería en el año 2012 con el licenciado Danilo Medina, que dentro de su propio partido propone un cambio al decir suyo para corregir lo que estaba mal y para hacer lo que nunca se había hecho, aunque también planteaba continuar lo que está bien. Entonces, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo fue la promesa de campaña de Medina en el año 2012 y se diría que la población asimiló en buena parte ese discurso y esa promesa de cambio. Como no solo se mantuvo en ese periodo 2012-2016, sino que se mantuvo hasta el año 2020 por 2 periodos, entonces habría que evaluar ese proceso de cambio. Si efectivamente se descontinuó lo que estaba mal, o si no se descontinuó lo que estaba mal, porque recuérdense
lo que decíamos hace un momentito, que la filosofía del cambio es muy atractiva para el retador, es decir, para el que está en la oposición. Pero cuando se está entonces en el gobierno y se tiene la posición a que se aspiraba, muchas veces pierde atractivo cuando no es un factor esencial. Hay personas como el modelo Mandela en Sudáfrica, y hay varios modelos en los Estados Unidos y también en América Latina de personas que han probado que su visión del cambio no es circunstancial, sino que forma parte de una cultura o de una filosofía de vida y de acción. Llegamos al año 2020 y entonces en el año 2020 renace el discurso del cambio, ahora con el licenciado Luis Abinader. El cambio va y mantendría entonces un discurso de cambio que sin lugar a dudas la población dominicana compró ese discurso. Nueva vez la población compra el discurso del cambio, como había sucedido en el año 1978 con Guzmán, en buena parte en el año 1996 con Fernández. Entonces ahora la población compra de manera significativa el discurso del cambio. No refiero 2012 porque es un cambio pero dentro del mismo partido. Es decir que el modelo estadounidense de cambiar partido y cambiar candidatos aquí no se ha ejecutado de manera significativa, porque ya he mencionado casos anteriores y este es el más tumbativo, porque el Partido de la Liberación Dominicana estuvo en el poder desde el año 2004 hasta el año 2020, es decir, 16 años de manera consecutiva. Eso dice que la población votante, la población dominicana, no tiene la idea del cambio tan asendereada, tan asimilada como la sociedad estadounidense, sino que aquí la población suele llevarse o suele asumir otro tipo de variables, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones para decidirse por votar. Eso tal vez explicaría que ese partido se mantuviera por tanto tiempo en el poder, aunque con dos presidentes diferentes. Ahora estamos en el proceso de cambio. El licenciado Abinader llegó con el compromiso de cambios. Y ese cambio, como había sucedido con el profesor Bosch en el año 1963, ese cambio ahora tiene varios ejes centrales. Cambio en la justicia, en la despolitización de la justicia, que pudiera decirse se inició y debe fortalecerse y continuarse. Cambio en la honestidad y en la transparencia en la administración pública, como lo planteó el profesor Bosch y comenzó a ejecutarlo también en su época. Ese es un reto importante que tiene el presidente Abinader y el gobierno del PRM, porque el fenómeno de la deshonestidad está bastante profundizado en la médula de nuestra sociedad. Y luchar contra el fenómeno de la corrupción implica mucho desprendimiento por parte del gobernante, mucha valentía para tomar las decisiones precisas. Así que ese es un segundo elemento, la honestidad y la transparencia. Otro factor importante y clave, el de cambio en la institucionalidad. Otro, por ejemplo, en el caso de militar y policial. Y se diría que ha iniciado un proceso de reforma policial, entre otros factores más.
Tiene por delante un gran reto el presidente, le queda de este periodo menos de un año de gobierno, pero está postulándose para un nuevo periodo y entonces de continuar en el siguiente periodo de gobierno será continuar con ese compromiso de cambio que tiene la sociedad. Pero no solamente continuar per se con ese compromiso de cambio, sino especialmente desarrollar, procurar que la sociedad asuma como una filosofía, incorpore a su cultura, incorpore a su imaginario, incorpore a su accionar y a su sentimiento la idea del cambio. Porque el cambio es favorable, el cambio es conveniente, porque el cambio es lo que permite entonces avanzar a la sociedad. Si se queda en su estado de confort, si se queda en su status quo, entonces la sociedad no avanza. Cuando nosotros tengamos una visión de cambio en ese modelo, como lo tiene la sociedad estadounidense, en que se le dé siempre la oportunidad a otra alternativa, a otro discurso, a otro partido y a otro candidato, entonces se diría que entraremos en un proceso de crecimiento y de desarrollo, no solamente económico, sino también de desarrollo humano. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en esta dialéctica y esperamos contar con la presencia de ustedes para el próximo programa en que estaremos entonces acompañados de los profesores y buenos amigos Daniel y Julián. Será hasta una próxima entrega.